Buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la explicación de los ejercicios de la guía número 3. Damos inicio a resolver las actividades de exploración leyendo muy bien el enunciado, observando muy bien la gráfica y completando esta tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias podemos observar que está el equipo, la frecuencia absoluta, que para el primer ejemplo es 6 puntos, la frecuencia relativa, que es dividir 6, que es la frecuencia absoluta, entre el número total de datos. Ese número total de datos es la suma de todos los puntos que obtuvieron los equipos de fútbol. Al dividir esto nos da 0,176 y esa sería nuestra frecuencia relativa. Luego tenemos nuestra frecuencia porcentual, que es multiplicar la frecuencia relativa por 100 y nos va a dar el valor de 17,6. Luego obtenemos nuestra frecuencia acumulada, que es la frecuencia absoluta, y es el primer valor, que es 6. Luego iremos sumando de acuerdo a los puntos que obtiene cada equipo. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que en este caso vamos a hacer una corrección ahí, que no es 17,6, porque esa es la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa, el valor que corresponde en esa frecuencia acumulada, es 0,176. Y luego se va sumando con la siguiente y a este resultado con el siguiente y así sucesivamente. También respondemos estas preguntas de acuerdo a la información obtenida. Ahora vamos a ir a las actividades de transferencia y valoración, que son todas las actividades que ustedes deben resolver. En la primera parte, ustedes encuentran una serie de ejercicios que tienen que ver con los primeros conceptos vistos en las actividades de estructuración y práctica. Aquí en la parte inferior derecha muestra un recuadro en donde encontramos el concepto de población, muestra, cuando una muestra es representativa, cuando una muestra es sesgada, los tipos de variables estadísticos que son cualitativo y cuantitativo. Cualitativo cuando hace referencia a cualidades, por ejemplo, color de ojos. Cuantitativo cuando hace referencia a valores. Cada una de estas tiene una subdivisión, que las cualitativas pueden ser nominal o puede ser ordinal y con su respectiva explicación. De la misma manera, cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua y cada una tiene su definición ahí. Es importante que ustedes lean muy bien, lean comprensivamente cada uno de estos conceptos y le den respuesta a cada uno de estos ejercicios. Para completar esta tabla y responder las preguntas, nosotros vamos a guiarnos por el ejemplo que está en las actividades de estructuración y práctica y que lo traigo aquí en la parte inferior derecha de mi diapositiva, que dice hallamos la tabla de frecuencias. Vemos cómo se ha completado esta tabla y hallamos las marcas de clase. ¿Cómo se hallan esas marcas de clase? Recordemos que tomamos el límite inferior, que en este caso en el ejemplo es 1,46, más el límite superior, que es 1,51, y este resultado lo vamos a dividir entre 2, de tal manera que me va a dar 1,485. Así sucesivamente vamos a hallar cada una de las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Las frecuencias absolutas nos las da el ejercicio y nos damos cuenta que hay un valor de 40. Ese 40 me da como resultado de haber sumado todas las frecuencias absolutas. Ahora veamos estas frecuencias relativas, cómo se hallan. Tomamos la primera frecuencia absoluta, que es 2, y la dividimos entre el total de datos, que es 40. Nos da como resultado 0,05. Y para hallar la siguiente columna, que es la frecuencia porcentual, vemos en el encabezado que nos dice que es la frecuencia relativa. Para este caso es 0,05 y la multiplicamos por 100. Al multiplicar este valor por 100 me da 5. Vemos las frecuencias ahora acumuladas, que son las frecuencias absolutas. Y tomamos el primer valor, que es 2, le sumamos el siguiente valor, que es 4. 2 más 4 me da 6. 6, le sumamos el siguiente valor de la frecuencia absoluta, que es 8, y 6 más 8 me da 14. 14 más 7 me da 21 y así sucesivamente. El último valor de la frecuencia acumulada debe coincidirme con el total de las frecuencias absolutas.
Aquí vamos ahora a hallar las frecuencias relativas acumuladas. Tomamos la primera frecuencia relativa acumulada, que es 0,05, y le sumamos el siguiente valor, que es 0,1, para que me dé 0,15. Luego tomamos a ese 0,15, le sumamos el 0,2 y me va a dar 0,35 y así sucesivamente. Un dato es que el último valor de la frecuencia relativa acumulada me debe dar 1 o aproximadamente 1. Nunca debe ser superior a 1. Y este valor de 1 debe ser igual al valor que me da el total de las frecuencias relativas. Esos son datos que ustedes deben tener en cuenta para saber que la tabla les está quedando bien resuelta. Otro dato es que estas frecuencias porcentuales debe dar una suma total a 100, no superior a 100, sino así el valor máximo es 100. Puede darles 99% según los decimales que se hayan perdido, pero ese es el valor que debe dar aquí, muy cercano a 100. Para el ejercicio número 4, nosotros tomamos la frecuencia porcentual, hacemos regla de 3 y al hacer regla de 3 nosotros vamos a ubicar los valores que hay en grados en una circunferencia, porque lo que nos piden es hacer un diagrama circular, y los grados totales en una circunferencia es de 360 grados. Hacemos una regla de 3 con cada una de estas frecuencias porcentuales. Por ejemplo, decimos el 100% equivale a 360 grados. Estas frecuencias porcentuales, estos valores, por ejemplo, el 20%, vamos a ver a cuántos grados equivale. Hacemos esta regla de 3 y me va a dar un valor en grados. Ese valor en grados nosotros vamos a dibujar una circunferencia, trazamos un radio y a partir de ese radio empezamos a marcar el ángulo que nos dio como resultado en esa regla de 3. Luego hallamos el del 25%. Después de haber ubicado el primer ángulo en la circunferencia, a partir de esa línea empezamos a graficar el segundo valor de ese ángulo, de tal manera que vamos graficando el sector por sector. Para resolver este quinto y sexto ejercicio, nosotros vamos a tener en cuenta los ejemplos dados en las actividades de estructuración y práctica que hacen referencia al diagrama de árbol. Aquí en la parte inferior les traigo uno de los ejemplos que muestra que se tiene una bolsa que contiene 3 bolas, una bola de color rojo, una blanca, una negra. Halla el espacio muestral si se extraen 2 bolas, devolviendo cada vez la bola extraída a la bolsa. Nosotros aquí vemos que el diagrama donde están las flechitas es el diagrama de árbol y ese igual al conjunto de las posibles soluciones es el espacio muestral. Esa es la manera de escribir el espacio muestral. S igual llavecitas y colocamos dentro, separado por comas, las posibles opciones de respuesta. Por ejemplo, en este caso, tenemos la posibilidad de extraer 2 bolas rojas, entonces escribimos R y R. Luego tenemos también la posibilidad de extraer una bola roja y una bola blanca. Otra posibilidad es extraer una bola roja y una bola negra. Recordemos que en este ejemplo, la bola que extrae se devuelve, es decir que finalmente nosotros tenemos nuevamente el mismo número de bolitas en la bolsa cada vez que hagamos una acción del ejercicio, del experimento. Aquí ustedes completan este ejercicio y resuelven el otro. Deben hacer el diagrama de árbol y escribir. Para resolver el ejercicio número 7 vamos a tener en cuenta los conceptos y ejemplos vistos en las actividades de estructuración y práctica. Es importante que los lean comprensivamente, los analicen y vengan a resolver este ejercicio. En este ejercicio no se les olvide tener especial cuidado en la diferencia entre una permutación y una combinación. Recuerden que en las permutaciones siempre importa el orden, como por ejemplo en las claves de las tarjetas débito, en los números de cédula, en las placas de los automóviles. Ahí siempre ese arreglo de números o de letras siempre importa el orden. No es lo mismo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Son 2 números diferentes. En la combinación
No importa el orden. Puedes elegir ya sea a un grupo de personas o un grupo de alimentos en diferente orden y será lo mismo, será el mismo resultado. Te pueden servir en un mismo plato papas, arroz y carne y decir que te sirven también arroz, carne y papas. Te sirvieron exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo importante entre las permutaciones y las combinaciones, identificar este detalle. Para resolver los problemas, nosotros vamos a necesitar de las fórmulas que están ubicadas aquí al lado derecho de la diapositiva. Vemos que tenemos dos fórmulas de la permutación, pero la primera, permutación es igual a n factorial, es cuando intervienen todos los elementos, y la segunda, que es permutación de n en r elementos, es igual a n factorial sobre n menos r factorial. La tercera es la de la combinatoria o combinación, que es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Y la cuarta es la de permutación, que es el número de éxitos, el total de éxitos o los casos favorables sobre el total de casos posibles. Estas cuatro fórmulas son las que ustedes van a utilizar para resolver estos problemas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Comprender muy bien los ejemplos que se les ha dado en las actividades de estructuración y práctica y aplicarlos en la solución de estos problemas. Leer comprensivamente cada uno de los enunciados y diferenciar cuándo tienen que hallar permutación, cuándo combinación y cuándo probabilidad. Ahora vamos a pasar a las actividades lúdicas. Nuestra primera actividad es un pendominó. Recordemos que debe tener 5 figuritas y 5 números cada una de esas figuras. Al armar el cuadrado mágico, recordemos que cada una de las filas y cada una de las columnas debe tener el mismo resultado. En la segunda figura, nosotros tenemos dos cuadrados concéntricos y nos dice que al mover 4 fosforitos se nos va a convertir ahora en una figura que posea dos cuadrados, pero ahora congruentes. Congruentes quiere decir que tienen la misma medida. No olvidemos diligenciar la rúbrica de autoevaluación. Mis estimados estudiantes, espero que este video, estas explicaciones, estas orientaciones les sirvan para hacer un excelente trabajo. Feliz tarde.